Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Mesas, bienvenidos al canal y hoy vamos a hacer un día más de correcciones. En esta ocasión vamos a corregir la práctica de las cerezas. Tengo muchas prácticas, me habéis enviado muchos ejercicios, me encanta esto. Así es que hoy vamos a mirar uno a uno a ver qué podemos mejorar de ellas. Vamos allá. Vale, pues venga, vamos a empezar con este primer dibujo que es de Bea. Bea me ha enviado dos dibujos, uno en blanco y negro y en otro en color. Entonces, vamos a empezar un poquito con el de blanco y negro, era la práctica que nos interesaba a nosotros. Bueno, pues como veis, lo primero es que he utilizado un gramaje muy gordo. Parece papel de acuarela. Creo recordar que me lo comentó en su momento, que había utilizado un papel de acuarela. Yo os invito, siempre os he invitado a que probéis distintos papeles, ¿vale? Esta práctica era muy interesante que fuese un papel liso para intentar conseguir ese brillo que tiene la cereza, ¿vale? No tiene tanta rugosidad. Entonces era importante el papel, pero no pasa nada porque está bien que utilicéis otros papeles para daros cuenta que quizá no era el adecuado. Importante. Vale. Os pongo aquí a la izquierda la fotocopia que yo os envié, ¿vale? La imagen que yo os envié, que podéis descargar. Entonces, así va a ser más fácil de comparar. Evidentemente es una foto real, lo nuestro es un dibujo. No vamos a conseguir de buenas a primeras este resultado, pero podemos también pues compararlo un poco. ¿Qué nos falta aquí abajo? Vea, mira, nos falta la sombra. La sombra proyectada en la mesa es muy importante para que la cereza no parezca que está flotando. Luego, otra cosa muy importante es que no remarquéis todo el contorno, ¿vale? No queda realista. Siempre marcaremos el contorno cuando haya una sombra. Cuando haya una sombra, marcaremos en la intensidad de esa sombra, ¿vale? Esto os lo voy a repetir muchas veces porque es algo que como veis, vamos cayendo en este mismo error una y otra vez. Es normal, no pasa nada, pero hay que ir corrigiendo poco a poco. La tendencia de todo el mundo es remarcarlo todo. Es lo que hacíamos de pequeños y es lo que seguimos con esa tendencia hasta que no nos volvemos a educar. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, aquí faltaría, es el papel, ¿eh? El papel sé que no te dejaba hacer todas estas cosas, pero un buen difuminado, ¿vale? Para que se vea que brille. Realmente no se ve el brillo, pero es por esto, es por el papel. Nos faltaría, pues a lo mejor esta zona un poquito más clara, más contraste, ¿no? Esta zona más clara, luego aquí un poquito más de oscuridad, que lo has hecho, ¿vale? Pero quizá todo esto más clarito. Al brillo más blanco, si puede ser. Hay aquí alguno que este trocito está, por ejemplo, un poco manchado. Si le pudieras pasar la goma y aclararlo un poquito más. ¿Qué más? Aquí bien has hecho como este cambio, se ve sutilmente, pero se ve, que esto un poquito más claro, esto un poquito más oscuro. Aquí le has puesto más oscuridad, como está aquí, pero mira, aquí por ejemplo en esta zona me faltaría un poquito de oscuridad, porque aquí pues tenemos reflejo, el reflejo de la otra cereza, y aquí más claridad, ¿veis? Este trocito es más claro. Y si os fijáis, realmente no se ve ninguna línea. Cuando dibujemos objetos, no lo remarquemos tanto. Y si remarcamos en algún momento, que sea algo muy finito. Porque claro, algo hay que hacer para remarcar. Si tenemos aquí un blanco la mesa es blanca, pues tenemos que separarlo de alguna manera, un poquito de sombra, un lápiz 2B o un H incluso muy flojito para, bueno, pues para contornear. Esta cereza es muchísimo más oscura que esta, ¿vale? Yo las veo prácticamente iguales, así es que aquí habría que oscurecer a tope. Aquí mucha oscuridad. Intenta que aquí pues se vea este contraste, de que aquí hay un degradado más grisáceo y luego aquí hay un punto blanco que le da la luz, pero todo esto sí, tiene que ser mucho más oscuro hasta llegar a su base. Y es desde su base donde aparece la sombra. Primero más nítida y luego más difuminada. ¿Qué más te puedo decir? Blancos más blancos, por ejemplo, aquí hay un trocito que es mucho más blanco, si pudiese ser. Vale, todo esto podría estar bien, vale, aquí también le falta un poquito más de riqueza, ¿no? De grises, pero bueno, bien, yo creo que si hubieras utilizado otro tipo de papel,
hubieras conseguido un mejor resultado. Pero como os digo, está bien que probéis, que os equivoquéis y que aprendáis de vuestros errores. Ideal, ¿vale? Entonces vamos a continuar con este segundo que me ha pasado ella misma, vea, con color. Ahora, cuando este vídeo salga, vais a ver, bueno, ya lo habéis visto, que justamente este martes ha salido el vídeo de la manzana. Aquí os va a venir genial por si queréis ya empezar a hacer cositas a color, ¿vale? Este vídeo de la manzana, que consta de 2 vídeos, la semana que viene saldrá el segundo. Aquí vamos a ver mucha cosa de color. Vale, yo aquí de momento no voy a decir nada, ¿vale? Porque corregiré las manzanas y será entonces cuando Bea se dé cuenta de muchas cosas, ¿vale? Así es que de momento me parece muy bien que hayas probado y que, mira, veo aquí estos lilas, ¿no? Simulando esta sombra. Bien, bien. Hasta aquí bien. Vamos a ir a Baltazar. Baltazar me tiene intrigadísima, ¿vale? Se lo he preguntado en el último correo, creo que todavía no me ha contestado, porque yo creo que coge papel que no es, ya lo comenté en el vídeo anterior, papel que no es de dibujo porque es que se le ven todas las letras. Así es que no me voy a volver a repetir, sobre todo no utilicéis papel que no sea de dibujo. Papel de dibujo siempre, ¿vale? Y sobre todo que no esté reciclado, si no es que no vais a conseguir. Es una pena porque por mucho que sepáis dibujar muy bien, el resultado no va a ser del todo bueno, porque claro, el material pues no es el adecuado, ¿vale? Pero aparte de eso, ¿qué podemos ver aquí? Bien, mira, aquí sí veo gris, más oscuridad, más blanco, aquí más tonalidades. La veo rica, ¿eh? Veo una cereza rica en tonalidad, que eso está bien, eso es lo que nos interesa. ¿Veis? Ya no hemos remarcado tanto, algo hay que remarcar pero está mucho más natural, esta línea de la base mucho más oscura, muy bien, se ve cómo aparece ya la sombra. Quizá esta cereza debería de estar tocando la sombra, ¿veis aquí que toca la sombra? Pues aquí sería interesante que tocase esa sombra. ¿Qué más veo aquí? Este negro yo lo haría más negro. Y si os fijáis en el punto donde se tocan, aquí lo has dejado en blanco, pero es interesante que quede en negro. Mucho más oscuro que este, ¿vale? Igual que aquí es mucho más oscuro que este. Entonces, esto es interesante. Bien, aquí se ve claramente cómo la cereza entra, sale, se ven las formas gracias a las sombras, a las luces y las sombras. Es así como se ve la forma de tridimensionalidad. Aquí pues a lo mejor me hubiera faltado algún detallito aquí de la textura, pero vaya, un poquito más oscuro por aquí, en esta zona. Y esta cereza, igual que nos ha pasado con Bea, más oscura, más negra, ¿vale? Igualmente las cerezas no todas tienen el mismo tono y seguramente esta no lo tenía y por eso esta cereza debería ser más oscura. ¿Veis? Todo esto mucho más negro que se ve al degradado hacia el blanco. Aquí tenéis un detallito que también es importante. Aquí veo esto muy bien. Aunque tenga cositas a mejorar, porque siempre hay cositas a mejorar, veo riqueza y eso sobre todo en esta veo riqueza. Supongo que esta es la primera que se hizo y en esta quizá ya estabas más cansado y, y esto se nota. Bien, pues aparte de eso, bien, los palitos bien. Aquí se ve algo raro, no está muy natural, debería ser todo como más suavizado, pero bueno, no pasa nada, está muy bien. Y aquí me faltaría también un poquito en general el difuminado. Si no es papel de dibujo, el difuminado es complicado, es más tedioso. Bueno, no siempre sale como nos hubiera gustado, pero me faltaría eso como más brillante, menos grano, ¿no? Menos granulado. Eso es lo único también creo que le faltaría. Vale, Baltazar, vamos allá. Elisa, vale, bien, este
Yo veo mejor el difuminado, por ejemplo. El palito está muy bonito, ¿vale? Es muy suave, no está marcado, perfilado, el perfil es muy fino, aquí hay riqueza también, hay cositas que pasan, ¿no? Bien, me gusta. En general, esta me gusta mucho. Quizá aquí o está más clara o está más oscura. Quizá este trozo más oscuro. Esta la podríamos dejar como está, pero este trozo quizá sí, más oscuridad justamente aquí, porque esta está reflejando la que tiene delante. Entonces aquí es lo único que le haría para mejorar. Este degradado me gusta mucho, es muy bonito, muy natural, toca la sombra muy bien. Aquí también toca la sombra. Muy bien, Elisa. Me gusta mucho. Ya te digo, el difuminado se ve bonito y realmente parece, ¿no? Parece que brilla. Y eso es lo que es la dificultad que teníamos en esta práctica. Bien, bien, bien. Es que no le veo mucho más. Aquí igual, ¿eh? Parece entra, sale. Muy bien. Muy bien, Elisa. Me gusta tu práctica. Vamos con Ivette. Ivette, vale, el tipo de papel, bueno, sé que también es de dibujo, pero lo veo aquí como unos granitos, ¿sabes? Que me confunden, no sé bien por qué puede ser, pero vamos allá. Bien, este degradado, este blanco, si pudiese ser más blanco, genial. Hay veces que por mucho que queramos borrar y llegar al blanco del papel, no lo conseguimos, no pasa nada, pero si se puede, sí. Esto muy bien también. Remarcaría más la zona de la base, la que justamente toca la mesa, que se vea más oscura. Así la separas. Me gusta el brillo. Aquí, por ejemplo, ves que esta zona es más oscura, esta zona es más clara. Está reflejando la mesa, si os fijáis. Este trozo de aquí es la mesa, que es más blanca. Este trozo es el fondo con la ventana, en que podemos ver un poco el entorno en los brillos. Y aquí no está, no está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aclarar esta zona. Yo no oscurecería la de arriba. Yo creo que aclararía la de abajo. Con la goma blanda, si no lo has lacado aún, puedes darle un poquito, puedes arrastrar un poquito todo este pigmento para hacer este reflejo, que es bonito. Luego nos faltaría también pues algunos detallitos más por aquí, más oscuros. Los reflejos, realmente nos faltaría eso. Está bien que le hayas hecho la zona de luz, pero al ser un material brillante está reflejando otra cosa y es interesante que simulemos, ¿no? Como que hay oscuros, claros, oscuros, que pasa algo en el entorno. Este trozo debería ser más oscuro, este de aquí, y luego esta cereza, mucho más oscura aquí, mucho más, que no os dé miedo oscurecer, ya veis que es casi negro. Con el grafito no vamos a conseguir el negro absoluto, eso tenedlo claro, porque el grafito es gris, es el gris grafito. Entonces vamos a conseguir un gris muy oscuro, pero nunca llegaremos al negro. Para llegar al negro necesitamos otra cosa, ¿vale? Como puede ser un lápiz de carboncillo, que ya lo iremos haciendo más adelante. Pero en este caso, como es grafito, pues necesitamos más oscuridad y llegar a un tono muy oscuro. Ya veis, este sobre todo. Este ya empieza a aclarar un poco, pero sigue siendo oscuro. ¿Qué más vemos por aquí? Luz aquí, si pudiera ser más blanca mejor, todo eso está muy bien. Aquí, en esta zona de aquí, si le puedes dar un poquito más de oscuridad, mejor esta zona de aquí. Porque así simulas de que entra más. Cuanto más oscuro, más entra. Cuanto más claro, más sale. Eso también cuando vayáis dibujando, tener claro este blanco negro y los tonos medios, los tonos intermedios hasta llegar al blanco y al negro. Entonces, este blanco muy bien. Vale, esto también. Y también oscurecería todo esto de aquí. También miraría de oscurecerlo. Ciertas zonas como esta y esto de aquí, ¿veis? Esto de aquí debería ser un poquito más oscuro para simular los reflejos. Bien esto de aquí, que sí que lo has hecho. Y vale. Bien, la sombra es lo que os te decía antes. Aquí un poquito más oscura. Y bueno, ya estaría bien.
Por lo demás, bien, bien. El difuminado es muy bonito. Y luego el palito también te ha quedado muy bien. Quizá pues podrías oscurecer más algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, esta, un poquito por aquí, un poquito como más detalle, ¿no? Esta zona un poquito más oscura, que sería esta, y por aquí que pase alguna cosita más, ¿no? Algo un poquito más negro. Pero esto ya por rizar el rizo, ¿eh? No os penséis. Yo voy diciendo cositas por si en un principio cuando lo estáis dibujando no caéis, ¿no? Vais haciendo, no lo veis, como me pasó a mí en la práctica del gato, que me olvidé de los bigotes totalmente. Y era algo que yo tenía que haber hecho en un principio antes de empezar a sombrear, ¿vale? Pero bueno, estas cosas ya veis que pasan y pasarán siempre. Venga, vamos allá, José Luis. José Luis, vamos allá. Aquí me faltaría difuminado, como más difuminado. Veo mucho granito, ¿veis? Todo este granito, yo creo que si lo hubieras difuminado, el dedo va muy bien para difuminar también en este caso, porque lo metes mucho el pigmento dentro del papel y esto es interesante. Aquí sí que veo difuminado, en cambio luego hay ciertas zonas que no. Y claro, da una sensación más de granulado que no nos interesa mucho en esta práctica. Vamos allá. Todo esto bien, más clarito, reflejo. Aquí nos pasa igual que antes, que en la práctica de Ivette, que es que esta zona debería ser un poquito más oscura que esta. Bien aquí, todo esto bien, un poquito más remarcado. Ya veis que vamos cayendo siempre en casi los mismos errores, ¿eh? O sea que no os penséis que sois los únicos, que no, no estáis solos. Mirad, aquí un poquito más de oscuridad, refleja la otra cereza. No es igual este negro que este, ¿eh? Y aquí sí parece todo igual. Entonces este un poquito más oscuro. Aquí veo reflejitos más claritos, muy bien. Esta segunda cereza, lo mismo que todas las demás. Más oscuro aquí, más negro, más negro, más negro. Todo esto más oscurito y esto también. Aquí si le puedes sacar un poquito con la goma, también te lo agradecerá la cereza. Aquí veis, todo esto que hayáis oscurecido, como ha pasado aquí. Aquí está bien, está oscuro, ¿eh? Está bien. Si tenéis que sacar, cogéis la goma blanda, ¿vale? Sobre todo, porque la goma blanda podéis ir dándole y no se va a notar que habéis borrado. Si lo hacéis con una goma, especial grafito igual, pero la dura, se va a ver una marca de la goma y luego vais a tener que ir retocando los bordes. Entonces es mucho mejor la otra, para este caso. Por aquí también me falta algo de difuminado. Bien, todo esto bien, se ve perfectamente cómo entra y sale. Aquí quizá un poquito más de oscuridad para remarcar esta zona. Y bien, sombras, bien. En este caso la sombra era muy suave, era muy tenue. Así es que bien. El fondo, otro detallito. Mira, en el fondo, si vais a hacer así un fondo suavecito, es bueno que utilicéis el polvo de grafito o de carboncillo. Es bueno. La práctica del gato. Mirárosla si no os la habéis mirado todavía. En la práctica del gato lo utilizo. Y es para eso, para enseñaros a hacerlo muy suave, porque para que no se vean rayas. Además, ¿qué pasa? Si lo hacéis con lápiz, que me parece bien, tenéis que hacerlo en la misma dirección o entramado, ¿vale? Podéis hacerlo en una trama, para que no se vea lo que pasa aquí, ¿no? Aquí has venido para acá, aquí has difuminado, seguramente con el difumino, ya me lo dirás en comentarios, por las marcas, ¿eh? Te lo digo por las marcas. Y luego aquí has ido haciéndole la forma de la cereza. ¡Uy! Ya está, todo bien. La forma de la cereza y claro, se ve. Todo, pensad que todos los trazos que hagáis se ven, todo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay pues una marca vertical. Hay como mucho ruido detrás. Así es que lo suyo es que quede como más suavizado. ¿Qué haría yo? Bueno, ahora mismo en este caso, si quisieras arreglarlo, podrías hacer un tramado. Si has hecho de izquierda a derecha en horizontal, pues hazlo en vertical, poquito a poco hazlo en circular. Siempre los círculos
como son aleatorios también, están muy juntos, pues hacen que no se vean estas líneas, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, es una práctica, aprendemos de ello. Ningún problema. Acordaros siempre de fijar los dibujos, ¿vale? Estamos haciendo lápiz de grafito que se difumina muy bien, mancha muchísimo, entonces cuando ya hayáis acabado el dibujo, miráis de fijarlo con un fijador, que lo encontraréis en tiendas de bellas artes, o con laca del pelo, que es la que utilizo yo. La más baratita que encontréis, funciona perfectamente, ¿vale? Lo lacáis y ya lo tenéis. Vamos a la práctica de José. Vale, venga, José, vamos a ver. Creo que dibujas, creo que lo hemos hablado esto, ¿eh? En plano. Creo que las cerezas las has dibujado en plano, porque están como un poco desproporcionadas, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Fijaos que tiene que tener una base un poquito más sólida. Mirad la forma que tiene, ¿no? Es una forma circular, pero con una base y un sobre más plano, ¿no? La parte de arriba, la parte de abajo. Aquí tiene que es como muy estrechito y bueno, tiene como otra forma. Entonces tiene una forma rara, no tiene una forma de cereza. Eso por un lado. Luego, el tema de sombreado. Bueno, pues mira, igual que todas las demás, me falta, bueno, algunas sí que estaba bien. Me falta aquí una rayita más oscurita, ¿vale? Conforme está tocando la mesa y más oscuridad por aquí. Aquí nos faltaría oscurecer un poquito esto de aquí. Este tono estaría bien, este tono estaría bien, pero yo quizá oscurecería esto. Si coges, si no lo has fijado todavía, coges un poquito el lápiz, el pincel de maquillaje y le pasas un ratito, ¿vale? Vas pasándole un ratito, formas así o circulares y verás que se va oscureciendo, cada vez se oscurece un poquito más. Si no, puedes también mojar aquí con el pincel, le das un poquito aquí, coges grafito de aquí y te lo traspasas aquí, ¿vale? Esto en el caso de que no tengas polvo. Pero bueno, esta cereza no era para hacerla con polvo, era para hacerla con lápices y aprendiéramos a utilizar bien el lápiz. Bien, mira, esta oscuridad muy bien, que es esta de aquí, muy bien. ¿Vale? Bueno, me faltaría esto, ¿eh? Un poquito más oscuro por aquí y un poquito más oscuro por aquí. Segunda cereza, ¿veis? El contraste aquí ya se ve como aquí, esta es más oscura y esta es más clara. Aquí le has dado más intensidad, bien. Dale un poquito más de intensidad en esta zona. Esto me gusta mucho, esto que has hecho aquí, me gusta mucho. Aquí a lo mejor algunos reflejos más claros, por aquí también, esto quizá más blanquito. Pero vaya, lo demás, bien, lo demás bien. Lástima de la forma de esta cereza, ¿eh? Porque esta está un poquito mejor. Igualmente, si te fijas aquí está inclinada, ¿no? Esta está como, si trazamos aquí una línea, va como, ¿veis? Es el palito que continúa la línea y llega hasta aquí, ¿no? Aquí si yo trazo esta línea, ¿ves? Me llegaría el palito, hasta aquí, me llegaría el palito aquí. Quiere decir que debería estar de otra posición, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, vamos aprendiendo. Pasamos a Julia. Julia, vamos a ver. ¿También veis la sombra? Es posible que también dibujes en plano. La sombra está hacia arriba, no está recta, ¿eh? Si necesitáis dibujaros un poquito una línea, ¿eh? Si tú te trazas aquí una línea, por aquí, verás que está bastante cerca de la segunda cereza. Si yo me trazo aquí una línea, la tengo bastante más lejos, ¿vale? Esto es un punto a tener en cuenta. Me faltaría que esta base fuese un poquito más gordita, entonces ya tendría otra forma la cereza. Bien, estos reflejos, bien, porque se ve que hay algo, ¿no? Sí que a lo mejor podría ser algo como más recto, aquí, ¿no? Un poquito más recto, y que esta sombra que has hecho aquí llegase a esa línea recta. Entonces ya como que estaríamos viendo que hay algo, una mesa, ¿no? Pero bien, entonces todo bien, bien, aquí has hecho esto más oscuro, yo quizá le haría más trozo, ¿no? Porque se te engancha con la otra cereza.
Para que no se nos enganche tenemos que hacer la segunda cereza más oscura, ¿vale? Y entonces ya hacemos que nos enganche. Cambiamos de tono, más oscuro, y ya como no tenemos el mismo tono, no se engancha. ¿Vale? Esto también es importante. Entonces, más oscuridad aquí y aquí. Mucho más, mucho más. También veo que las dos cerezas tienen el mismo tono de gris. Así es que toda esta debería ser más oscura. ¿Yo qué haría? Mantendría esta zona. Este color lo mantengo, pero yo aquí le haría un poquito más de oscuridad, aquí más oscuridad, todo esto mucho más, todo esto más oscuro, y ya tendrás una cereza más oscura que la otra. Solamente con oscurecer ciertas zonas. Vale, aquí falta un poquito de luz en esta zona de aquí arriba, ¿ves aquí? Porque si no, es raro, ¿no? Aquí faltaría como un trozo del que está arriba, entonces se mete adentro, ¿vale? Aquí me estás diciendo que sube como una pared que no la veo y de repente baja con esta oscuridad. Entonces faltaría esta pequeña zona más clara. Esto está bien, muy bien. Y aquí si pudieras sacarle un poquito más de luz, también te lo agradecería el dibujo. En algunas zonas, ¿veis? Siempre antes de acabar, cuando digáis, ya he terminado. Bueno, pues no habéis terminado. Cogéis la goma esta que va con el amonocero, que va como un portaminas, y hacéis un repaso general para ver si le podéis sacar alguna luz de algún lado, a ver si podéis hacer alguna mejora, porque a veces, normalmente casi siempre encontramos cosas que podemos mejorar y le damos un punto más de valor. Bien, Julia, vámonos a Lenis. Lenis nos pasa un poquito como la primera práctica que habíamos visto de Bea, que es que ves que lo has remarcado todo, entonces ya no queda tan natural. Es que esto ya veréis que en cuanto esto no lo hagáis, también le dais otro punto de valor, como decíamos antes. Vais a subir un peldaño. Cada cosa que mejoréis, subís un peldaño, ¿vale? Así es que así subís la escalera. ¿Qué nos pasa aquí? Que parece que le hemos pegado un corte con un cuchillo. ¿Ves? Y ¡clac! Lo has cortado. Sí que es verdad que aquí es mucho más recto, pero tienes que bajar así haciendo círculo, haciendo curva hasta encontrarte con algo más planito que está justo en la mesa y luego sube en curva. ¿Vale? Así es que aquí nos faltaría un trozo de cereza, un trocito de aquí abajo. Esto es lo primero que al mirarlo, ¡pam!, me fijo. Aparte de lo de remarcarlo todo. Vale, pues lo mismo que en las prácticas anteriores que hemos visto, más oscuridad en esta cereza, se ve del mismo tono. Entonces, más negro por aquí, más negro por aquí, más negro por aquí para crear estos reflejos. Esta sí que se ve que refleja un poquito más, ¿vale? Esta sí, porque se ven cosas que pasan. En cambio, esta no, esta se ve como más plana. Además, es el mismo tono de gris en todos lados, entonces se ve más planita. Si conseguimos más oscuridad en esta zona y luego aquí pues jugamos también un poquito con alguna intensidad, el negro, ¿veis? Si te fijas, no está aquí pegado, sino que está más para adentro. Así es que el negro estará más aquí adentro, ¿vale? Y luego aquí, en donde se junta con el palito, debemos simular esta entrada, ¿vale? Esta oscuridad. Le falta todo esto de oscuridad, le falta claro y aquí oscuro, ¿vale? Aquí, bueno, pues les faltaría trabajar un ratito más, un poquito más. No tengáis prisa, ¿vale?, en acabarlo, sino incluso si empezáis y os agobiáis, bueno, pues salís y volvéis. Y luego otra cosa que veo es que no es papel de dibujo, es un papel de fotocopiadora. ¿Vale? Lo sé por el gramaje que tiene, en cómo se gira, en cómo se gira, por eso lo sé. Así es que intenta comprar papel de dibujo, que tus dibujos lo van a agradecer, pero mucho, ¿eh? Aquí pues es que no se le puede pedir más. El papel te da lo que te da, ¿vale? Y no le puedes pedir más. Así es que, claro, el resultado no es el que debería de ser. Aquí en el rabito también, pues me falta un poquito más de detalle, ¿vale? Un poquito más. Y vaya, sería básicamente esto, ¿eh? Venga, pues vamos allá, Lenis. Es también una práctica, si no lo has lacado, intenta mejorarlo y ya verás que poco a poco vamos subiendo escalones. Manuel, mira, Manuel, me gusta mucho. Tu práctica me gusta mucho.
es muy suave, tiene cosas que pasan. Aquí este difuminado es muy bonito. Aquí sí que me gustaría que se viese más oscuro arriba y más claro abajo. Así es que quizá yo le quitaría un poquito con la goma abajo, pero solamente una zona, esta zona de aquí. Lo que sería esta zona estaría bien si le quitas luz. Y aquí le daría también un poquito más de oscuridad justamente en esta zona. La sombra bien, aquí nos pasa igual. Bueno, no, porque el papel está torcido. Nada, nada. Pensaba que también estaba como girado hacia arriba, pero no. Cereza de la derecha, igual que todas las demás. Bueno, que casi todas. Necesita más oscuridad, mucho más aquí. Yo sé que el oscuro da miedo, por si os pasáis, ya lo sé. Pero si si lo veis negro, ¿vale? Vosotros a tope, al 8B, al 9B si tenéis, 8B a tope, darle oscuridad. Y luego iréis degradando cada vez más clarito, ¿vale? Pero esta zona esto es claramente un 8B apretando, Un 8B potente. Y luego ese 8B un poquito más difuminado. Luego ya sí que podríamos pasar al 6, ¿vale? Pero es un trabajo que lo necesita hacer el 8B. Cada uno lo suyo. ¿Qué más? Un poquito más de oscuridad por aquí. Esta zona es muy bonita. Aquí pues a lo mejor pues podrías, una vez que oscurezcas, se te va a ver este reflejo, ¿vale? Una vez que tengamos oscurecido esta parte, esto pues nos va a quedar como está ahora, más claro, bien. Esta zona la oscurecería un pelín más para crear este claro arriba, un poco de oscuridad, un poco de claridad y un poco de oscuridad, ¿vale? Pero vaya, en general está muy bien. La sombra también está bien, quizá la difuminaría un poquito más por aquí. Y este trocito, ¿vale? Se nos ve un poco raro, ya sé que aquí también está, pero aquí le acompaña un fondo gris. Así es que yo lo que haría es alargar este trozo que has hecho, lo alargaría un poquito más, pero ya difuminándolo, que no se corte justamente en medio, sino que forme parte del fondo, un poquito manchadito, incluso con el pincel coges de aquí, manchas un poquito para acá y un poquito para acá. Entonces se verá que algo pasa en el fondo. Aquí vemos como que el fondo es este, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué no continúa, no? Nos da esa inquietud. El palito, bien, esto está bien, esto está bien. Muy bien, Manuel. Pues venga, vamos para allá. Mar. Me encanta. Mar, me encanta este claro oscuro, ¿vale? En las prácticas anteriores yo te decía si lo editabas, ¿vale? Ya me lo has dicho que no, ya me lo dijiste. Lo que pasa que en el vídeo de los cubos yo ya lo tenía grabado. Entonces ya no lo pude rectificar. Estaba grabado, subido y todo ya preparadito. Entonces ya no pude rectificarlo. Pero yo ya hablé contigo, me dijiste que no lo editabas, que eras muy perfeccionista y el negro lo trabajabas mucho, ¿vale? Así es que vamos allá. Pasamos página. No está editado. El blanco es un blanco puro. También nos puedes decir qué tipo de papel utilizas para que sea tan blanco, ¿vale? Porque hay mucha gente que no le gusta el papel este tipo hueso, un color hueso, ya es un blanco roto, ¿vale? Que le gusta que el dibujo quede realmente blanco. Así es que si nos lo puedes dejar en comentarios, ¿vale? Para que podamos echar un vistazo a ver qué papel es. ¿Qué más? Está muy bien, Mar. Se nota que lo has trabajado mogollón, ¿vale? Que has estado muy atenta a los detalles. Quizá ¿veis? Estas dos cerezas siguen siendo del mismo tono. En cambio, estas no. Nos pasa un poco como las anteriores, pero aquí mucho más oscuro. Esta cereza está muy bien oscurecida. Esto es precioso. Esto que has hecho aquí es precioso. Luego le has ido haciendo estos puntitos blancos. Muy bien también. Muy bien. Es que esta cereza no tiene... Mira, tiene una cosa a mejorar, solamente una. Y es esto de aquí. Esta transición. Esta transición, ¿vale? Es lo único que yo mejoraría de esta cereza. Que no sea una raya aquí negra,
como que parece que lo hemos cortado con un cuchillo, hemos hecho un corte y hay aquí que de repente hay algo aquí, un hueco, ¿vale? Es la sensación que da al hacer esto. Entonces, si haces una transición más suavizada, esto es genial, ¿vale? Es lo único, esto está muy bien, ¿vale? Veo que trabajas muy bien el contraste. ¿Qué más? Y esta cereza, pues claro, la veo muy oscura. Entonces debería ser como un poquito más clara. No vayas a hacerle nada, ¿vale? Si tú quieres, lo haces, pero si no, no, porque está muy bien trabajada. Esto podría ser perfectamente 2 cerezas del mismo tono, ¿vale? O sea que no hay ningún problema. Lo único que, pues bueno, pues por decirte algo a tener en cuenta, por ejemplo, pues para futuro, ¿no? De los tonos estos grises, pero no hace falta que hagas nada porque está muy trabajada. ¿Veis? Reflejos, aquí se ve más claro, más oscuro aquí. Está muy bien, Mar, ¿vale? O sea que no te puedo decir mucho más. ¿Veis? Esta sombra del suelo está muy bonita. Has hecho que esta sombra sea más oscura y luego degrade. Está muy bien. Muy bien, Mar. Vamos a Marisa. Marisa, vamos a hacer una cosa. Vamos a girarla. Voy a girarla aquí a la izquierda. Perfecto, ya está. Vale, Marisa. Marisa, ¿ves? Igual que en algunas anteriores también, las 2 cerezas son del mismo tono, deberían de ser una más clara, otra más oscura, y aquí le falta mucho trabajo de sombra, ¿vale? Te recomendaría que volvieras a coger este dibujo, ¿vale? Ahora que ya han pasado bastantes días, y que lo volvieras a hacer, o sea, no empezar de cero, sino que este dibujo lo trabajes más, ¿vale? Porque, claro, nos faltan muchas cosas. Se ven planas, se ven 2 dibujos planos, no tienen tridimensionalidad, ¿vale? Así es que, ¿qué deberíamos de hacer? Sobre todo, mira, este reflejo, este de aquí, se nota mucho el lápiz, ¿no? Que tú has marcado el reflejo, pero no, aquí no, veis que aquí es algo muy natural. Es algo que de repente viene oscuro, se convierte en claro, en algunas zonas entra, sale, ¿vale? No es algo tan perfecto, porque no hay nada perfecto, ¿no? En la naturaleza no hay nada perfecto. Así es que nos faltaría oscurecer toda esta zona, trabajar más estos blancos. Yo cogería la goma y empezarías a sacarle más, que sea más grande. Curvo como lo tienes, pero más grande. Trabajamos esto más, ¿vale? Que haya oscuro, claro, esto más oscuro que esto, ¿vale? Todos estos tonos. Oscurecer esta parte que toca la otra cereza. Esta marquita de aquí, bueno, esta zona de aquí también más oscura, más oscuridad en la base. Y esta mogollón de oscuridad, ¿vale? Muy negro, todo esto muy negro. Claro, aquí pues más claro. Aquí lo que te diría es esto. Cógelo otra vez, ¿vale? Y ponte a darle otra pasada, ¿vale? Otra pasada. Y si te apetece, cuando ya lo tengas, me lo vuelves a enviar, ¿vale? Y lo podemos comparar. Ya que tengo este archivo tuyo, podemos comparar el antes y el después. Y vas a ver una mejora increíble. Muchas veces no, siempre, con una pasada no es suficiente. Tenemos que darle una capa, otra capa encima, y cada capa es una capa mejor, para mejorar. Así es que esto es lo que necesita tu trabajo, ¿vale, Marisa? Manuel Reyes. Vale, Manuel, tienes un papel con bastante grano y esto se nota en las cerezas, ¿vale? Entonces, como decía antes con Bea, no es una práctica para hacerla con un papel muy grueso, así es que debería ser como más fino, ¿vale? Todo lo fino que podáis. Bien, se ven 2 tonos. Bien, esto para empezar. Pero, por ejemplo, los contornos están muy difusos, muy difusos. Deberían de estar un poquito más remarcados en ciertas zonas, más bien delimitados. Este trozo de aquí me gusta mucho. Ese trozo me gusta mucho. Yo oscurecería un poquito la parte de arriba. Este trozo más oscuro. Todo esto más oscuro. Cuando oscurezcas ya te saldrá todo esto de aquí. Una vez que oscurezcas, todo esto te sale. Más oscuro por aquí.
todo esto que hay por aquí, todo esto de aquí, más limitado, ¿vale? O sea, el lápiz, remarcas, ¿vale? Que se vea bien el contorno, oscureces la zona más interna y ya verás que esto se ve como que entra para adentro, se encuentra con algo. Aquí sí, te falta coger a lo mejor un 2B con punta y remarcar un poquito la zona que lo necesite, ¿eh? Sobre todo esto que es más oscuro, puedes ir remarcando. No con la misma intensidad y el mismo trazo, sino un poquito más oscuro. O sea, aprietas, aflojas, aprietas, vas haciendo como algo, ¿no? Como algo discontinuo. La base esta está muy bonita. La forma de la cereza, de las dos cerezas, son muy bonitas, ¿vale? Se ve perfectamente que es una cereza. No tiene formas distorsionadas. Pero aquí en la base me falta una raya negra, ¿veis? Bueno, una raya negra, entendedme, una sombra más oscura, ¿vale? La sombra del suelo bien y vaya. Ya verás que si le haces estos retoques, te va a cambiar, pero un montón. Vamos a pasar a Mónica. Mónica, tus cerezas son muy bonitas también, muy chulas, ¿vale? Aquí se nota que es un papel más fino, se nota mucho el difuminado, ¿vale? Bien los reflejos, me faltan los dos tonos aquí, ¿vale? Oscuro, claro, me faltan esos dos tonos, quizá podrías aclarar este y oscurecer este. Ya veis, ¿eh? Prácticamente el 90% o el 80% tenéis los mismos, ¿eh? Los mismos errores. Más oscuridad aquí, aquí se engancha. En un momento una cereza se está enganchando con la otra. Parecen que son gemelas y enganchaditas, pero no, ¿vale? Hay que separarlas. Venga, más oscuro aquí y todo esto ya te va a cambiar mogollón, ¿vale? Más oscuro aquí y mucho ojo aquí que hay una línea. Aquí hay una línea muy marcada. Esto es blanco y esto es oscuro. No, no puede ser así nunca. Tiene que haber un degradado, ¿vale? De gris, o sea, oscuridad, gris. Y aquí realmente sí que hay algo más blanco, pero es muy mínimo, ¿vale? Así es que sea esa transición que se vea, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí yo le daría más oscuridad, justamente donde se junta con el palito. Esto está muy bien. Y aquí arriba, ¿ves? Has remarcado quizá alguna zona mucho, pero bueno, no importa. Esto está muy bonito. Esto de aquí está muy, muy bonito. De verdad, esto me gusta un montón también. Estas sombras también me gustan. También me gusta que hayas hecho esto. Que hayas hecho esto un poquito más oscuro y luego más claro. Aquí también se aprecia. Se aprecian estas diferentes tonalidades de sombra, ¿vale? O sea que muy bien. Me gusta. Y que lo hayas desplazado a un lateral, también me gusta, ¿eh? Esto es un poquito aquello que hablábamos de la regla de los tercios, pues un poquito similar. Lo podéis tener centrado como está aquí o separarlo un poquito y dejarlo a un lateral, que también crea una sensación, ¿vale? Una sensación diferente. Vale, Silvia. Silvia, nos faltaría trabajarlo más, ¿vale? Nos pasa un poquito como Marisa, exactamente, era Marisa. Trabajar más los oscuros. Este sería todo tonos bastante más medios, así es que si oscurecemos esta zona, más negro por aquí, aquí se engancha totalmente, no sabemos dónde acaba una, dónde empieza la otra, más remarcadito en alguna zona, esta sombra más trabajada también, ¿vale? Yo aquí veo muchas rayas, como de haberlo hecho muy rápido, y también la sombra se merece también su atención y estar un ratito aquí dándole que se vea bonita. ¿Qué más? Más oscuridad, todo esto más oscuro. Ya veo que pasan cosas, ¿eh? Ya veo que hay reflejos, que hay cosas, ¿vale? La forma de las cerezas es correcta, es muy bonita, pero le falta más trabajo de oscuridad. Eso sí. Vale, los palitos están bien. Y aquí, pues quizá también alguna zona un poquito más oscurecida, para que sigan pasando más cosas, ¿no? Todas las horas que invertáis también se nota, ¿vale? Todo esto se nota mogollón. Venga, vamos con Victoria. Vale, Victoria. Lo tuyo, tus cerezas son muy bonitas, ¿vale? El difuminado es muy bonito. La sombra también es bonita.
Lo único que también nos faltaría, mirad, por ejemplo, esta zona oscura, bueno, creo que es esta, sí. Yo cogería también un lápiz duro, el 2B o incluso un H, el 2B estaría bien. Y en algunas zonas intentaría de remarcar su contorno, ¿vale? Para no perderlo, porque está difuminado, está un poco perdido. Esta zona no, esta zona está muy bien, porque es zona de mucha luz. Pero cuando hay zonas más oscuras, sí que está bien que quede un poquito más marcadito. ¿Qué más te puedo decir? Vale, pasan cosas, muy bien, aquí también. Más oscuridad, esta zona, más oscuridad y todo esto también, ¿vale? Todo esto también está muy bonito. Vaya, 4 cositas. Esto con que le hagas 4 cositas más te va a dar un plus, una mejora también. Vale, Victoria, muchas gracias también, ¿eh? Xavier, mira, aquí estoy viendo el gato. Bien, bien. Vale, me centro con la práctica. Vamos a ver. Aquí veo 2 cerezas muy similares en tonalidades. Unas marcas quizá demasiado marcadas para la cereza que es, ¿vale? Mucho contraste. Yo creo que esta práctica no es tampoco de mucho contraste, sino de más de suavidad. Entonces, esto no puede ser tan blanco, debería ser más gris. Lo puedes manchar, puedes coger el dedo si no lo has lacado y manchar toda la cereza, ¿vale? Toda manchadita. Esto podría estar bien, pero esta zona sí, la necesitaríamos más manchada. Y aquí también pasa algo. Aquí has hecho como un contraste muy fuerte entre este oscuro y este claro. Yo le quitaría intensidad con la goma blanda a esta zona y que la transición sea más natural. ¿Veis? Esta zona, mira, aún mejor, pero o le das más oscuridad al gris o aclaras un poquito lo otro, ¿vale? Para que no se vean, ¿ves? Estas marcas son demasiado pronunciadas. Deberían ser, bueno, yo creo que cuando todo esto le des a todo, te va a cambiar. A esto también le das, ¿eh? Todo eso tiene que tener como el mismo tono, ¿ves? Todo más o menos. Aquí sí que hay ciertos reflejos, pero el reflejo que hay aquí es muy poquito. Porque está reflejando el blanco de la mesa y claro, ya el blanco de la ventana ya no es tan pronunciado, ¿vale? Esto es lo que veo en esta cereza. Segunda cereza, más oscuridad en esta zona, la separas, ¿vale? Y por lo demás, estaría bastante más correcta. Mirad de pasarle todo, o el dedo, o si tenéis la espátula va muy bien, ¿eh? O el pincel, a todo, mancharlo todo de una, ¿vale? Todo. Lo que es blanco no, ¿vale? Dejarlo blanco, le puedes dar alguna gracia por aquí, ¿vale? Alguna cosita que entre, que salga, es interesante. Aquí veis, aquí hay un reflejo muy blanco, pero luego es más gris. Pues si esto se puede hacer, pues también mucho mejor. Vale, los palitos bien, vale, aquí quizá una zona más de blanco te faltaría. Vale, y esto está blanquito, ¿vale? ¿Veis? Esto, pues como el papel es más color hueso, pues claro, el blanco este pues no lo vamos a conseguir. Pero más adelante haremos una práctica en una tonalidad de papel más amarronada. Y entonces será cuando apliquemos blanco, ¿vale? Es algo muy interesante y queda muy, muy bonito. Vale, Xavier, pues nada, con estas 4 cositas te va a mejorar también un poquito. Esta sombra, ¿veis? Se ven mucho las líneas. Aquí no sé si le has pasado el difumino, ¿vale? O que quizá pues has apretado en alguna zona más. Me da un poco la sensación del difumino, pero no lo sé, ya me lo dirás, ¿vale? Vale, perfecto. Pues venga, Xavier, vamos para allá. Yolanda ya es la última. Vale, bien. Igualmente veo, ¿ves? 2 tonalidades iguales. Te toca oscurecer esta, como tus compañeros. Ya os veo este fin de semana oscureciendo, ¿eh? Te falta oscurecer esta cereza. Vale, aquí bien. Una vez que oscurezcas, todo esto cambia. Aquí más oscuro también.
A ver, aquí, que está bien, está bien. No le tocaría mucho. ¿Qué más podríamos hacer? Es que nada, es que en cuanto oscurezca ya verás, todo cambia, todo cambia. Y ya verás que esta zona, pues, también te va a realzar. Toda esta zona oscura te va a realzar el resto. Y la tonalidad estaría bien. Aquí quizá me faltaría un poquito más de oscuridad. Aquí más oscuridad, un poquito más. Nunca llegaremos a esta oscuridad, ¿eh? Ya vemos que es algo más tenue. Y sí puedes esto, ¿veis? A veces es bueno en el boceto dibujaros las luces. Es bueno. O por lo menos alguna marca, ¿vale? Que os ayude después a sombrear, ¿vale? Porque así es que será mucho más natural. ¿Ves? Aquí le has pasado la goma, clac, clac. Y realmente no es... Se nota mucho, ¿eh? ¿Ves? En cambio es algo como también muy natural. Casi que yo le pasaría el dedito por encima, ¿vale? Que sea no tan intenso. ¿Qué más? Bueno, esto un poquito más oscuro por aquí. Toda esta zona está bastante mejor. Y aquí también veo zonas granuladas y zonas difuminadas. Así es que estas zonas granuladas, si le puedes pasar un pincel que tengas, si tienes algo más pequeñito, para llegar bien a esta zona, pues también iría bien. Esta zona es demasiado blanca, con este mismo pincel mancharía. Pensad que la zona blanca realmente es la zona de luz que le viene de la ventana, ¿vale? El reflejo. Lo demás es gris. Gris más claro, gris más oscuro. Los palitos están bien, está bonito. Este también está muy bonito. Vale, y aquí pues bueno, veo algunas marcas quizá demasiado intensas, pero bueno, no pasa nada, no es algo tampoco tan... no es grave. Vale, pues bueno, pues ya lo tenemos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado al final del vídeo. Espero que hayáis aprendido los unos de los otros, qué podemos mejorar, qué os ha salido estupendamente. Ya sabéis que podéis seguir enviándome las prácticas al correo electrónico aliciamesa636@gmail.com. Yo cada día abro este correo, miro lo que me vais enviando, lo voy organizando por carpetas y luego cuando llega el día de la grabación, todo lo que tengo en esa carpeta es lo que voy a utilizar para hacer esta grabación de correcciones. Ya sabéis que los martes tenemos los vídeos del curso de dibujo, los viernes tenemos los vídeos de correcciones. Es muy importante que veáis todas las correcciones hasta el final, que no solamente veáis la vuestra, sino que acabéis el vídeo, lo veáis todo, porque hay cositas que a lo mejor os dan ideas, os dan ideas para mejorar. Quizá hay algo que no os he dicho, pero en otro ejercicio sí lo digo y podéis ir aprendiendo los unos de los otros. Sobre todo, no os desaniméis, ¿vale? Esto es algo para aprender. Pensar que es un recorrido medianamente largo y cada uno empezamos desde un punto. Imaginaos que es una escalera que vamos subiendo peldaño a peldaño. Todo el mundo cuando empieza va a empezar desde el primer peldaño y poquito a poquito va a ir subiendo. ¿Qué pasa? Que si vosotros practicáis mucho, vais a ir subiendo más rápido. Si practicáis poco, por lo que sea, por el tiempo, lo que sea, vais a ir subiendo poco a poco, pero no quiere decir que no vayáis a llegar hasta arriba. Todos vosotros llegaréis hasta donde queráis. Simplemente es cuestión de paciencia, práctica y un poquito de tiempo. Daros un tiempo vosotros mismos para ir mejorando y no os desaniméis viendo trabajos de otros alumnos que quizás llevan un poquito más, tienen más recorrido y por supuesto están en un peldaño más superior que el vuestro. También vas a ver que habrá personas que están más por debajo, ni mejor ni peor, simplemente es una evolución, ¿vale? Así es que, sin más, os dejo que descanséis el fin de semana y nos vemos el próximo martes.